Señores, vamos a decir que el Correo, Instituto Postal Dominicano, invita a la emisión postal América UAPAE, Unión Postal, Próceres y Líderes en la emisión. Hay que ir a buscar los sellos del primer día ahí. Modesto Guzmán invita, martes 30 a las 6 en Salón de la Rotonda, Galería Nacional de Bellas Artes. Bien, nos llega una nota que nos trae Wilson. Nos dice que aquí se dijo algo acerca de las deudas de agricultura. Señores, hay que recordar que comenzando este gobierno, cayeron unos aguaceros o una tempestad que le dio muy duro a la cordillera central en las inmediaciones de Padre Las Casas, que es el lugar donde nace el río Yaque del Sur o las afluentes del río Yaque del Sur, río La Cueva y el Yaque. Eso produjo una cantidad de daños para inaugurar el gobierno, que dañó canales de riego, dañó poblaciones, dañó cultivos, hizo mucho daño en el presupuesto del INDRI, de agricultura y de los acueductos de todos esos municipios, que en Azua son más de 12. Es la provincia que más municipios tiene. Eso trajo como consecuencia un efecto dominó que se ha llevado los presupuestos de agricultura en los últimos 2 años. Alguien dijo que la reconversión, que nunca me lo he explicado bien, pero del Valle de San Juan, que es reconversión implica una nueva política de siembra y de cultivo en ese valle, que es era el granero del sur. En fin, la denuncia dice que los trabajos de reconversión de una facturación de 94 millones de pesos se debían 47. Realmente la deuda que debe Agricultura de ese proyecto es de 32 millones, porque acaba de abonar 16 millones recientemente. Es decir, que realmente de los 94 quedan 32. Y en cuanto a la denuncia de las habichuelas que están almacenadas y que se encuentran dañándose, aclara la Secretaría que eso está depositado en granos nacionales, almacenes del Ministerio de Agricultura, a una temperatura de 18 grados a 24, que es un ambiente controlado, lo que permite tener una duración sin dañarse de más de 4 años. Estas habichuelas son todas negras y se compraron en diciembre del 2013. La cantidad fue de 11.000 quintales. Solo se le debe a los productores 7.000 quintales. Es decir, que se deben de ahí 2.450.000 pesos. En la actualidad, ese plan de conversión del Valle de San Juan, se hizo una licitación para reconvertir 55.000 tareas de corte y 40.000 tareas en el cruce. El contrato fue de 114 millones y las empresas que ganaron el sorteo o la licitación fueron la Asociación de Dueños de Maquinarias Agrícolas, la Unión de Dueños de Maquinarias Agrícolas y el Granero Empresarial. En los iniciales de esa obra es algo que se usa mucho en la empresa privada, que es el avance del combustible y del operador. Eso es lo que va a avanzar Agricultura para esa obra, ese porcentaje del combustible y el operador. Aclarado el asunto,
pasamos a decir que en el periódico de hoy aparece un aviso que da risa. Dice: el contrabando no es un delito, no pongas en riesgo tu negocio. Las autoridades ya han incautado cerca de 16 millones de cigarrillos de contrabando de las siguientes marcas. Entonces ponen ahí unas marcas rarísimas. Parece que son ingleses. No. Cominfo, Point. Ese yo lo puedo decir porque lo he visto vendiendo en la paletera. El primero y el tercero son haitianos. Y los otros creo que son chinos. Bueno, pero el problema es que ellos dicen el contrabando es un delito, pero no dicen en ninguna parte que como quiera hace daño. Yo no me explico. No caigas preso, lo que te asustan. Dile no al contrabando. Esos son los. Eso diciéndole a los pulperos que no vendan esos cigarrillos. Vaya capacidad de persuasión que tiene. Sí. Hay pulperos que lean periódicos. Pero eso no tienen esos disparates. Esos son. Porque no dice de que eso mata. No, que la ley los obliga a decir que cualquier promoción de cigarrillos hay que decir que hace daño. José, ese es la promoción más hipócrita que yo he visto. Es que esto mata, pero cómpralo. Que la ley establece, hay que poner la advertencia de que eso es perjudicial para la salud, pero como quiera lo. Pero ellos están hablando de cumplimiento de la ley, pero Esa, que lo cumplan ellos. Caiga preso, lo que te dice. Sí, no, Entonces, pero van a meter presa no una compre de esas los haitianas que otros. tienen una paletera que están vendiendo sus cigarrillos. No use los otros. Es contrabando de allá para acá igual que el de aquí para allá. Digo, no es igual. No use los otros. Es tan legal como el de aquí para allá. Además, si todas las paleteras lo tienen, tiene que haber un gran mayorista que se los suministre. ¿Cómo es? Si todas las paleteras tienen los cigarrillos haitianos, eso, entonces ya tiene que haber un gran mayorista que los suministre. Y sobre todo una diferencia de precio con los alientes. Sí. Oye, señores, es que se estaban quejando ayer de que hay una gran cantidad de muchachos que están aprendiendo creol, pero eso está un fenómeno. Oh, pero lógico. Pero eso está bien. Si todos los médicos del CEA hubiesen sabido creol a su debido tiempo. ¿Todos los médicos? Del CEA. Del Cuando- Consejo. Cuando los únicos importadores de haitianos eran Era el ellos, CEA. hubiesen sabido creol, los problemas fueran menores ahora. Mire, yo una vez estaba hablando con una turista francesa, que yo le pregunté, traté de hablar, como no sé francés, traté de hablar con ella en inglés. Me dice, no, me dio a entender con el poquito de inglés que sabía, que en la parte de Francia donde ella vive, no se enseña inglés, sino que se enseña alemán, porque el socio comercial más cercano es Alemania. Entonces, eso es una forma de educación en idioma enfocada a lo que es la asociación y el intercambio comercial más próximo que tenga una región. Pero yo te voy a decir una cosa, de las barreras más importantes que tiene el intercambio con Haití es la lengua. Tú te pones a ver cuáles son las áreas en que los vecinos no incursionan, en donde necesariamente necesitan el español. ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros para ir a Haití? Uno de los principales es la lengua. Yo creo que si nosotros aprendemos creol, nosotros podemos ir a Haití más a menudo, ¿verdad? Y participar en algunos negocios allá, igual que ellos. Ellos aquí en lo que no necesitan el idioma son líderes, en el campo y en la construcción. Ya es bueno que se sepa que en las ciudades tienen algunos blancos de qué, ¿cómo que dicen? Sí, tienen, la paletera es haitiana. Sí, en el segmento de mercado. La fruta, donde no necesita mucho el país. Ahora, el magisterio todavía necesita, ¿verdad? Pero la mayoría de los profesores de francés de las escuelas Siempre fueron. son- El papá de Jacques Vio me dio francés a mí. El papá de Jacques Vio, que tiene unos risitos, el señor Vieux, estudiaba medicina un tiempo. Bien, señor, hoy estamos en el día 762 de este gobierno. 700 días tiene. A veces uno abusa de José, porque
con la enfermedad de William. Por cierto, el doctor Hanna hoy miércoles tiene 8, 10, 11 miércoles ausente de la revista, pero está mejor el doctor Hanna. Cuando uno tiene el privilegio de ser amigo de William o de José Cuello, tiene la ventaja de que tiene enciclopedias portátiles cerca, uno en medicina y otro en algunas cosas. José, nosotros hemos hecho, el otro día que teníamos un programa en horas extras, hicimos un cuestionario, porque la verdad fue que no vino el invitado. La verdad fue que no vino el invitado. Entonces hicimos un cuestionario. El cuestionario se puso interesante porque conseguimos con Anselmo Guzmán unos regalitos. Dice, bueno, el que lo conteste no es un concurso, es sencillamente un cuestionario para que cada uno pues haga una catarsis y diga cosas. Y dentro de esa gente que contestan, se van a poner los nombres en una fundita, se van a sacar 2 o 3 nombres y se le van a regalar a los que salgan una pasola. Una pasola. Sí, que me dio Anselmo. No, porque en el momento usted dijo algo que corra con gasolina. Sí, pues aparecieron 2 o 3 pasolas. Él me contesta si son 3. Son chinas, pero son muy bonitas. Entonces, de todas formas, la cantidad de personas que ha contestado es interesante. Y el deseo que tiene la gente de expresarse. A veces se quejan de que es muy reiterativa, que la pregunta como que es muy reiterativa. En el curso de este programa, nosotros vamos a hablar con José de este comentario. Pero yo quiero preguntarle algo a José. José, hubieron unos decretos que tenían una particularidad. Pagan la deuda de Danilo con los compañeros de él que lo acompañaron mucho tiempo en su carrera política. Abonan. Perdóname. Abonan. Un abono, sí. Sí, porque faltan mucho. Sí, le faltan mucho. Pero algunos se han hecho suplidores del gobierno. Bueno, a eso le pagaron. También. Si se transaron con eso, con ser suplidores. Sí, suplidores, venden canasta, imprimen memorias a 100 libras satinadas a fin de año, el informe anual de la gente. Algunos han buscado su nicho. Sí, su nicho. Su nicho. Pues resulta que yo tenía para hacer este comentario que hacerlo delante de José, porque yo no estoy seguro sobre qué es un activista político. Dicen que el primer activista político que lleva al poder es Danilo, ¿es verdad? Sí. Danilo fue de base. Porque no es lo mismo Leonel que Danilo en ese aspecto, ¿verdad? No, de ninguna manera. Leonel siempre fue dirigente. Danilo se fajó abajo muchos años. La otra cosa que nosotros hablamos, y lo hemos hablado José y yo, es el tema de que cuando esos partidos llegaron al poder, decía José Israel una vez, que cuando Antonio Guzmán llegó al poder, el PRD estaba tan huérfano de personas capacitadas para desempeñar cargos, que nosotros no aprendimos el gabinete de memoria. Hipólito era un hombre de él, no era PRD, agricultura. Decía José Israel, Castaño con 2 rectorías, fue 2 rectores 2 veces. Creo que 3 veces. Sí. Secretario de Educación. Manuel José Cabral. Lo que pasa es que don Antonio era en alguna medida un extrapartido. En alguna medida, porque él no fue activista. Fue un hombre que se vinculó al PRD por arriba, a través de Juan Bosch, que se le ocurrió hacerlo ministro de Agricultura porque era concuñado del Vivilla. Y él pensaba que con eso neutralizaba el Vivilla, y no lo a quien dejó como ministro de la Fuerza Armada. Y quien lo tumbó después. Sin pena. Don Antonio siguió siendo vinculado al PRD, fue el candidato en la guerra
del PRD. Del PRD para la transición, que en definitiva se quemó. Porque, se quedó García Godoy. Porque dignamente dijo que no iba a hacer lo que los yanquis le pedían, que era un campo de concentración. Sí. Y entonces fue un candidato en el 78 potable para pasar, Sí. para salir de la angustia de Balaguer. ¿Y ese gabinete? Y el gabinete entonces lo hizo con su hija en Santiago, porque él no tenía cuadros políticos propios. Es Sonia la que constituye ese gabinete de madre y maestra. Sí. Ahí Milton Ray, viene Milton Ray, Rafa Cáceres, Manuel José Cabral, viene don Héctor Inchautegui. Sí, pero hay también el caso de Coromina. ¿De dónde sale Coromina? Bueno, Coromina fue una persona muy vinculada a Manolo Tavares en la clandestinidad. Y No, ¿de dónde salen en el gabinete del PRD? viene con el Grupo Santiago, porque Coromina vive en Santiago. Manuel José también, ¿verdad? Claro, Manuel José era madre Y maestra. Ramón Báez Romano, que era el de industria. Bueno, don Ramón Báez Y el del Banco Central. y Manuel Enrique Tavares Espaillá viene de buscarle la vuelta a los cívicos. Ah, ya. De buscar. Sí. O sea, esos cívicos antibalagueristas Sí. de siempre los captan para fines de neutralizar, de hacer potable al PRD. Entonces, ¿Tú te acuerdas que a don Ramón le había quemado la casa en la guerra? Sí, sí. Y en el caso de Danilo Activista, lo digo porque hay cargos que el PLD todavía no tiene. Él no tiene un gobernador del Banco Central. Bueno, ya de alguna manera Héctor está cooptado. No, yo digo que no Héctor viene está de la cooptado. No, Héctor es el hombre que le resuelve el problema al PLD todos los días. Pero no es de extracción del PLD. No era un cuadro, como Bueno, dicen. pero por ejemplo, por primera vez el PLD ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores. De eso era lo que te quería decir. Primera vez un cuadro del PLD va a Relaciones Por Exteriores. primera vez. es ¿Verdad? así. Y él mismo confiesa que no sabe de eso, que no tiene ningún entrenamiento de eso. Primera vez que el PLD... Pero ya está conquistando ese terreno. Es más, ¿tú sabes dónde no ha ido el PLD? A la embajada en Washington. No, Todavía. tampoco. No tiene ninguna embajada importante el PLD. No tiene ninguna embajada. Bueno, la más importante es la de Pedro Berger, la OEA ahora, que antes estuvo en Alemania, estuvo en España, Es PLDista. es PLDista. Desde siempre. Sí, Pedro es PLDista. Y Carlos se retira, ¿eh? Bueno, Carlos tiene un problema de salud que lo mejor es cuadrar los libros. Sí. Y se llevaron... Cuando a ti te avisan así, es mejor cuadrar los libros. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, hay una persona que yo quiero defender, porque lo conozco y he ido a su casa. Señores, ayer los periodistas le cayeron arriba a un... antes de decir eso, República Dominicana tiene 3 entradas a Haití: Dajabón, Elías Piña y Jimaní. Esas 3 entradas Y tienen... Haití tiene una sola para acá, que es la frontera entera. Entonces, esas 3 entradas tienen ciudades gemelas del otro lado. Veladero, como le dicen los dominicanos, Sí. pero es Velader. Velader. Es la de Elías Piña. Y Juana Méndez. Y Juana Méndez es la de... Y Anzapitre es la de Jimaní. Entonces, ahí hay cónsules. Esos cónsules tienen cargos limitados. No, las visas las dan en Puerto Príncipe. Entonces, ese señor que está ahí en pantalla, que yo conozco su papá y su abuelo, ese señor vive pobremente. Si tú vas a la casa de él, te das cuenta que de lo que lo están acusando no es posible. Porque una de las cosas, las primeras cosas que hace el que consigue unos cuartos, es mejorar su casa. O la de la mamá. ¿Verdad? Pues él no tiene esa situación. Entonces, se ha sido injusto con el señor Bocio. Yo te lo digo, José, porque nosotros en nuestra infancia vivimos en el Cercado. Y había un señor que se llamaba Mundo Bocio, que era el abuelo de este señor, que era como el caciquito de unos... En aquel momento eran como parajes
Así era que se llamaban los que no eran comunes, ¿verdad? Sí, antes le decían en el paraje de Jorgillo y de Vallejuelo. Era el brujo del pueblo. Ajá. Sí. Tiene nombre de brujo. Boció, ¿verdad? Sí. Y él iba los viernes al mercado, montado en un caballo con una recua de mulo, de animales. Y entonces, tú sabes que en los pueblos no hay muchas cosas que hacer, y habían unos árabes. Pero este bocio lo acusaron de meter 12 Sí, por eso que te estoy, en una jipeta. por eso que te estoy diciendo, es por eso, porque ayer lo agarraron. Ajá. Y lo asediaron. Si él hubiera hecho eso que le preguntaron. Lo que pasa es que no se le dio. Está bien. Está bien. Señores, faltan más nombramientos. Siempre faltan nombramientos. Faltan, ahora hay que rellenar los otros. Sí, pero fíjate que el PLD no solamente conquistó el Ministerio de Relaciones Exteriores, también la Superintendencia de Bancos. Sí, y la superintendencia de CISPEN. No, porque el CISPEN estaba Jerónimo, que es un PLDista. Ah, sí, ahí sí. Sí. Pero Camilo no es un PLDista entero, ¿no? Que no, Camilo, es Paco Redo. No, Paco Redo no. Digo, Corecato. Corecato. O sea, hay PLDistas que son PLDistas enteros y otros que son como que Pero tienen ¿cuándo cierto es que influencia. Parciales. Pero mira Mapuy cómo se fue. Sí, lo que pasa ese es no que era yo puro. No. Mira, yo no me quiero meter en el problema de Max Puy, de Vicente Bengoa y porque hay que conocer como historia del PLD. Hay gente que le esperaron con los brazos abiertos y entraron. Por ejemplo, Miguel Coco nunca fue del PLD, pero era jefe del PLD. Porque Juan Bosch se pasaba el día entero allá en la editora. Me daba la impresión de que lo era de toda la vida. Pero ¿por qué Vicente no ha entrado ¿A dónde? al PLD? Porque se salió. Pero ¿por qué? Porque Miguel nunca entró. Pero hay gente que han entrado otra vez. Por ejemplo, Rafaelito Albuquerque volvió a entrar. Porque hay gente que le conviene Lo que más pasa es estar que- afuera Espérate, negociar. Lo que pasa es que Rafael Albuquerque, Sí. tú le dices Rafaelito, fue compañero tuyo de Sí, estudio. sí. Rafael Francisco Pero- Albuquerque y de Castro. Sí, pero Rafael Francisco tiene un temperamento, una manera de ser muy diferente a Bengoa. Absolutamente. Rafael Albuquerque en este momento tiene una pensión de 90,000 pesos. Y Bengoa también. Bengoa. Sí. Bengoa está pensionado del Banco Central, del Banco Reserva, del Ministerio, del Ministerio, chacho. Y con los niveles de salario de esas instituciones. Ah, por eso es que no vemos a Vicente. No se va a dejar ver más nunca. ¿Para qué? Está en karaoke. Bien. Señores, nosotros vamos a hablar de esos mismos temas, pero tenemos una invitada que es muy importante, José. Oye, pero muy importante, sobre todo para ti y para mí. No para Carlos, no. Para ti y para mí. Alcanzó a ver una doctora. Vamos a ver a la doctora Almonte. Pausamos.